vamos a hacer una división proporcional de la magnitud del tiempo. O sea que aquí iríamos a tener una división en tiempo. Que sería la división en tiempo. Se supone que esos tiempos son iguales, porque estaríamos hablando entonces de un periodo de muestra. ¿Sí? Periodo de muestreo. Ese periodo de muestreo es tau y el espacio en tiempo que toma para tomar una muestra. Entonces, aquí vamos a suponer que estamos tomando una muestra. Vamos a suponer esta muestra. Toma una muestra. ¿Listo? Y luego después se vuelve a tomar otra muestra. Y cada periodo iríamos a tomar una muestra diferente. Y esa es la cantidad de datos que iríamos a tener. Iríamos a tomar varias muestras dependiendo de la frecuencia de la señal. Y con eso entonces tendríamos toda una colección de datos que hace toda la trayectoria de la curva de la señal de entrada. Entonces estamos hablando de un periodo de muestreo. Ese periodo de muestreo es tau. ¿Listo? Ya sabemos que la frecuencia de muestreo es inversamente proporcional al periodo, ¿cierto? Que es igual a 1 sobre tau. ¿Ya? Ok, sería la frecuencia de muestreo. Según el teorema de muestreo, dice que la frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima de la señal. ¿Listo? Entonces debe ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Eso porque nosotros estamos pasando de una señal analógica a una señal digital, o sea, puros números, y cuando regresemos al mundo analógico tendríamos que usar un convertidor digital analógico y tendríamos que reconstruir la misma señal que nosotros digitalizamos. Entonces, al reconstruirla, se supone que debería ser una fiel copia de lo que nosotros digitalizamos. Y para asegurarnos, entonces deberíamos tener un muestreo mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Por ejemplo, en señales de audio, para MP3, por ejemplo, nosotros usamos 48.000 Hz o 48.000 muestras por segundo para hacer el muestreo de una señal de audio que estaría alrededor de unos 18 o 20 kHz. Ok. Entonces, de esa forma estaríamos aquí haciendo toda la conversión analógica a digital. Listo. Si miramos las especificaciones del integrado, o sea, las especificaciones en este caso de nuestro conversor analógico a digital, nos damos cuenta que este tiene 2 convertidores analógicos a digitales. Y muy importante, dos convertidores analógicos digitales de 12 bits, ¿sí? Y es un convertidor hecho con el método de aproximaciones sucesivas, con 10 canales de entrada o pines, que esos son los que tienen ahí. Entonces, ahí tenemos todas las características más importantes del convertidor analógico a digital. Miremos cada uno de ellos. Ya habíamos hablado que esto tiene 2 convertidores analógicos digitales, pues muy bueno. Habíamos hablado que esto tiene 12 bits. ¿Y qué es eso de aproximaciones sucesivas? ¿Y qué es eso también de 10 canales de entrada? 10 canales de entrada quiere decir entonces que esas señales analógicas de entrada están multiplexadas a los convertidores analógicos digitales. O sea, tenemos 2, pero se pueden poner 10 canales ahí. Quiere decir, en cada uno de los canales se cuelga un sensor diferente. Puede ser, por ejemplo, un acelerómetro, puede ser la salida de un termistor, por ejemplo. Podríamos sensar también, por ejemplo, la velocidad del motor, cualquier cosa. O sea, tendríamos oportunidad de poner hasta 10 entradas diferentes de sensores. Aproximaciones sucesivas, ¿qué es eso? Miremos lo de aproximaciones sucesivas. Ok.
Esto es aproximaciones sucesivas. Miremos a ver cómo funciona. Acá está la señal de entrada. O sea, aquí tendríamos nuestra señal de entrada. Listo, señal de entrada. Esta es la señal de entrada, ok. Ahí está la señal de entrada. Esa señal de entrada todo el tiempo se está comparando con otra señal. Pero esa señal, ¿de dónde sale? Esta señal es una señal analógica de referencia. ¿Sí? Vamos a poner aquí señal de referencia. Y aquí hay un contador. Este es un contador. Este es un contador. ¿Listo? Entonces, al contador le entran unos pulsos. Inicialmente está en 0. Si está en 0, el convertidor analógico, de digital a analógico, nos da 0 voltios aquí. Vamos a suponer que estos son 2 voltios. Vamos a suponer. Y acá tendríamos 0. Entonces, 0 voltios lo compara con 2. Entonces, quiere decir que este es mayor que este. O sea que esto nos da 0. Aquí nos daría un 0, porque es un comparador. Él sigue contando. O sea que ya tenemos 1. ¿Sí? Y dependiendo del número de bits, por ejemplo, estos son 12 bits, él iría en incrementos de 1 en 1, quiere decir que cada incremento va a dar en la salida alrededor de unos 0.8 milivoltios. Entonces diría, a ver, 0.8 milivoltios, lo compara otra vez con 2 voltios y así sucesivamente. Va a llegar un momento en que este de conteo ya es mucho más grande y cuando se aproxima y sobrepasa el valor de 2 voltios, vamos a suponer 2.1 o algo así, cuando se supera, aquí ya no va a haber un 0, sino que va a haber un 1 lógico. Y ese 1 lógico, entonces, detiene el paso de reloj y el resultado está aquí. Ese sería el resultado de la conversión. Bueno, obviamente esto es muy lento porque meter toda esa cantidad de pulsos de reloj para que empiece desde 0 hasta que llegue al final, pues eso se demora bastante, ¿no? Y estábamos hablando de una demora de 1 microsegundo nomás en conversión. Entonces, ¿cómo lo hace? Si entre más grande esté el voltaje, iniciando siempre en 0, se va a demorar más. Pues no necesariamente, pues esta es la forma como funciona, pero no necesariamente él empieza en 0, sino hay veces que lo hace aleatoriamente, ¿no? Sino que esta es una representación de cómo es que funciona. Aquí tenemos todos los pines que son los que nosotros vamos a usar para poner los sensores. Todos estos pines, ¿ok? Entonces aquí tenemos el pin A0, el A1, el A2, así. Quiere decir que todo el puerto A, desde A0 hasta el 7, nos podría servir como para entradas analógicas. Está todo el puerto A, desde el 0 hasta el 7. Recuerden que el puerto tiene desde el 0 hasta el 15, pero aquí solamente estamos con los 8 bits menos significativos del puerto A. Y tenemos además 2 bits del puerto B. O sea, ahí tendríamos entonces en total 10 bits que están multiplexados para hacer la conversión, para que se haga una conversión continua. Primero, fijar el reloj de la ADC en no más de 14 MHz. Esto es bien importante porque si se fija en mayor velocidad, pues claro, iríamos a pensar que debería hacer la conversión mucho más rápido, pero no. Es muy importante que esté fijo en 14 MHz como para que trabaje más rápido. En una tabla anterior nosotros vimos que él era capaz de tener una conversión de ADC en un microsegundo si trabajamos con 56 MHz, pero podría demorarse 1.17 microsegundos, o sea, un poco más, si trabajamos a 72 MHz. Entonces, la idea es que tratemos de cuadrar siempre los 14 MHz en el ADC para que él sea capaz entonces de que nosotros podamos trabajar con una conversión de un microsegundo. Entonces, ¿cómo se fija el reloj? Miremos este ejemplo aquí. Entonces, para fijar el reloj, nosotros aquí usamos 56 MHz, ¿sí? Ya sabemos cómo es el sys clock, ya sabemos cómo hacerlo.
hacemos una división por 4 para que nos dé 14 MHz. ¿Listo? Y aquí lo fijamos con esta función de la ADC. ¿Listo? Entonces, de esa forma ya estaríamos haciendo el paso 1. El paso 2. Habilitar el reloj de la ADC con la función APV2. Ahí donde está la ADC y habilitarlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces busquemos esa funcioncita. La función de reloj, que es esta. Lo buscamos. Acá en el programa. Aquí está. Habilita el reloj. O sea, le estamos habilitando el reloj a la ES1 en este caso, ¿no? Bien, hasta ahí llegamos al segundo paso. Miremos el tercer paso. Configurar los pines de la ADC que se van a usar seleccionando los canales de entrada en los puertos GPIO. Primero se debe habilitar el puerto GPIO donde está el pin que se va a usar. Y luego se debe crear una estructura del tipo GPIO. Y bueno, todo esto es para inicialización del GPIO. Sí, lo más importante, el GPIO debe tener una entrada analógica. Entrada analógica. Eso es lo más importante en la configuración del pin. Entonces, miremos dónde quedó eso aquí en la configuración que se está haciendo. Es esta precisamente. Esta es la de ese paso. Entonces, fíjese que vamos a escoger el canal 0, o sea, GPIO pin 0, y configuramos el GPIO A. ¿Listo? Entonces, 2 MHz está bien de velocidad. Ustedes pueden poner 1, o pueden poner 10, o pueden poner 50 MHz. Esto es lo más importante de esa configuración, que sea una entrada analógica, y habilitarlo y ya. Inicializarlo con la estructura que previamente aquí se configuró, ¿no? Listo. Entonces, ese es el paso 3. Ahora vamos para el paso 4. Configurar los detalles de la conversión según si se quiere un solo canal, varios canales, una sola muestra, una muestra continua, la forma de activación de la conversión, etc. Para esto se debe crear una estructura de este tipo y se debe inicializar preferiblemente con la función. Bueno, este es como para inicializar la estructura. ¿Listo? Algunos parámetros de esta estructura necesitan ser cambiados si se usa esta función para inicialización de la estructura. ¿Listo? Entonces vamos al paso 4. Y el paso 4 está aquí. Entonces fíjese que se inicializó una estructura que previamente se declaró que es esta estructura. AS init struct previamente se declaró. Entonces se inicializó. Luego se configura cada uno de las características de la configuración. En este caso sería habilitarlo sin tener la parte externa para configuración y listo, se inicializa, no hay ningún problema. Ok, entonces esta sería de la parte 4. Listo. La parte 5, escoger el ADC y el pin de entrada, fijar el tiempo entre muestras y luego iniciar la conversión. Se usa la función regular channel config para fijar el ADC, el canal, el rango, el tiempo de muestreo. ¿Sí? Entre menor sea el tiempo de muestreo, más tomas va a tomar. Este ejemplo, el tiempo de muestreo es de 13.5 ciclos. Entonces, miremos la parte 5, que sería esto. Configuración, AS1, canal 0. Y este es el tiempo entre muestras. Lo habilita y listo. Acá hay una calibración. Pues sería bueno hacerla. Y luego, este es solamente para calibración. Y luego se habilita la ADC. Se inicia la conversión por software. Recuerde que la conversión se hizo en forma continua. La conversión continua está aquí, Continuous Conversion Mode, habilitado. Entonces se hacen varias muestras y aquí se está leyendo el valor de la conversión y luego se manda a RS232, o sea, al puerto USB para que aparezca en la pantalla. O sea, este ejemplo tiene toda la parte de configuración de la ADC para que él la convierta y muestre el resultado en pantalla.